El dólar cae más de un 1,3%, una de las mayores caídas de la historia reciente, en el mismo día en el que Trump ha sido investido como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es el lunes 20 de enero de 2025 y en este momento son las 21:47 hora en España, 15:47 horario en Nueva York. El día de hoy Wall Street permanece cerrado, pero sí que hemos observado movimientos en los futuros. Y es que hoy era un día de muchos movimientos porque Donald Trump ha ofrecido su discurso de investidura y por tanto había mucha expectación ante estas primeras medidas que podía tomar como presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es lo que ha tumbado el dólar? El dólar estaba ampliamente en máximos de los últimos años y el día de hoy ha tenido una caída bastante severa, que incluso amenaza la tendencia alcista que estaba registrando. Además de todo esto, tenemos un tema muy importante sobre la mesa, ya que mañana, martes 21 de enero, se alcanza el techo de deuda en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Positivo o negativo para los mercados y más concretamente para los activos de riesgo? En este caso, si hablamos del principal índice S&P 500 y Nasdaq y todas estas compañías que vienen de registrar una muy buena semana y que vienen de registrar 5 días muy positivos bajo el capó en cuanto si hacemos referencia a la amplitud de mercado. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando por la primera noticia o la noticia que yo diría más importante del día que ha provocado esa caída en el dólar. Fíjense, antes, bueno, justo a las 2:30 de la mañana o 2:30 de la tarde hora España, lo que viene a ser las 8:30 de la mañana, horario de Nueva York, filtra Wall Street Journal que Donald Trump presentará hoy su visión comercial, pero no impondrá nuevos aranceles. Un memorando que Trump planea firmar el lunes pide que investiguen y remedien los déficits comerciales persistentes y aborden las políticas comerciales y cambiarias injustas de otras naciones, dos irritantes de larga data de Trump. Y señala a China, Canadá y México para su escrutinio, ordenando a las agencias que evalúen el cumplimiento de Pekín con su acuerdo comercial de 2020 con Estados Unidos, así como el estado de acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte actualizado por Trump, que se revisará en 2026. Pero el memorando, que es lo más importante, el memorando en sí mismo no impone nuevos aranceles, al menos por ahora. Evidentemente, esto viene después de la filtración también la semana pasada del Wall Street Journal de que los impuestos o que los aranceles se impondrán de forma gradual y no de un arancel universal como mencionábamos en el vídeo ayer. La imposición de un arancel universal ya desde el primer día sí que es cierto que tendría otras consecuencias para los mercados. ¿Cuál ha sido la reacción tras este comunicado? Bueno, pues tras esto hemos observado que el dólar ya ha caído más de un 1% y la reacción de los futuros ha sido muy, muy positiva. Hemos observado que los futuros de Wall Street, aunque los índices estuvieran cerrados, los futuros han llegado a subir casi más de un 1%, el del Russell 2000, casi un 1% el del Nasdaq y más de un 0,5% el del S&P 500. Se ha llegado a quedar a solo un 1% de máximos históricos. Posteriormente, tras este informe de Wall Street Journal, un informe de Reuters citaba a un funcionario de Trump que confirmaba el informe de Wall Street Journal de que el presidente electo no impondrá aranceles hoy y en su lugar emitirá un memorando para estudiar las prácticas comerciales. Es decir, veíamos que la semana pasada Wall Street Journal ya nos decía esto de aranceles graduales. Veíamos que Donald Trump no lo desmentía, como ya desmintió hace 2 semanas un post muy parecido del Washington Post. El día de hoy, justo unas horas antes de la investidura, Wall Street Journal filtraba este memorando y luego un funcionario a través de Reuters lo confirmaba. Claro, todo esto antes de las palabras que podía decir Donald Trump, pero ya el mercado ha sido muy certero con esto y ha provocado caída en el precio del dólar. Fíjense que el dólar
pierde la media exponencial de 20 sesiones, parece que va camino a la media simple de 50 sesiones y lo más importante, pierde un poco esta línea de tendencia que venía sosteniendo la media exponencial de 20 sesiones. La ha roto el día de hoy. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué podemos esperar del dólar? Bueno, pues yo creo que nos estamos adelantando un poco. Vamos a ver primero qué es lo que ha ocurrido en la investidura de Donald Trump. Antes de ello, fíjense Druckenmiller que decía, creo que los aranceles están en camino, a pesar del optimismo de Wall Street Journal. Esto debería ejercer presión al alza sobre el dólar estadounidense justo con los espíritus animales. Creo que estamos en la séptima entrada del rally del dólar. Es decir, Druckenmiller, que ya se mostraba muy alcista por el lado de los rendimientos de los bonos, es decir, se estaba poniendo corto los bonos, un poco a favor de ese alza de los rendimientos, también es muy alcista por el lado del dólar. Como digo, vamos a aparcar esta reacción del dólar, vamos a ver qué ha pasado en la investidura de Trump y luego volvemos a ello. Trump declaró que el declive de América ha terminado, prometiendo restaurar su soberanía, justicia y seguridad, centrando su gobierno en América primero, América first. Esto lo ha repetido hasta la saciedad en su discurso. Los puntos claves de su discurso han sido prioridades inmediatas, justicia, terminar con la instrumentalización injusta del Departamento de Justicia, ordenar ejecutiva para eliminar la censura gubernamental y reformas rápidas en clima, educación y salud pública. De hecho, creo que ya se han eliminado algunas web relacionadas con todo el tema del cambio climático y demás que estaban relacionados al gobierno estadounidense. Además de esto, acusó a administraciones previas del mal manejo y corrupción, prometiendo un gobierno eficiente basado en la Constitución y valores tradicionales. Además de esto, durante el discurso de Trump, la Casa Blanca publicó un resumen de las prioridades de Estados Unidos o de los Estados Unidos de Trump. Seguridad y migración, deportación de inmigrantes criminales, fin del catch and release y restauración del programa Remain in México. Tropas estadounidenses para asegurar la frontera. Ha habido mucha filtración sobre el tema de la frontera durante toda la mañana, incluso antes de la investidura. Designación de carteles como organizaciones terroristas y pena de muerte para criminales atroces. Con respecto a la economía y la energía, ha dicho declarar una emergencia energética nacional. Quiere terminar con toda esta energía limpia o prácticamente con toda y reestructurar la industria. Revisión de regulaciones ambientales para facilitar producción y minería, retiro del Acuerdo de París y política comercial America First para proteger empresas nacionales, empresas domésticas. Esto, como spoiler, ya os lo digo, ha sido la única referencia más directa con respecto a los aranceles. Ha mencionado en numerosas ocasiones la palabra tariffs, pero sí que es cierto que no nos ha dejado muy claro en su discurso qué hacer. Un punto importante que ha mencionado de forma reticente es todo el tema de reforma gubernamental, un poco tema de rastos, tema de recortar el déficit, muy en línea de lo que nos comentaba Scott Bessent, el que será su secretario del Tesoro durante la semana pasada en la audiencia. Decía, congelación de concentraciones en áreas no esenciales, eliminar regulaciones radicales y devolver trabajadores federales a oficinas físicas, terminar la censura y el uso político de instituciones gubernamentales. También un poco más relacionado con estos valores tradicionales que quiere imponer, reconocimiento oficial de solo dos géneros, masculino y femenino, protección contra ideologías radicales de género, cambios de nombres de monumentos y puntos históricos. Sigue empeñado, por ejemplo, un poco con todo este tema del Golfo de América. Quiere renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Quiere promover al exterior toda esta filosofía de America First, de América primero. Quizás un poco también está ligado con todo este movimiento de Make Europe Great Again, que está también imponiendo Elon Musk, ¿no? Un poco con el mismo movimiento por Europa. También quiere recuperar el control del canal de Panamá, que en estos momentos está operado por China. Y luego, como comentario jugoso, haciendo un guiño a Elon Musk, que de hecho en ese momento le ha enfocado la cámara y ha sonreído bastante bien. He estado prácticamente, no os voy a mentir, toda la investidura fijándome
en Elon Musk y todos los comentarios, vamos, todos los comentarios, todos los gestos que hacía y demás, porque es una persona, oye, que me causa bastante curiosidad, la verdad. Ahora, a posteriori, ha hecho algunos comentarios agradeciendo un poco a todos los votantes de Trump, con algún gesto también un poco raro, que no tiene ningún significado. De hecho, era un significado de SpaceX, por si alguno lo ve y se asusta, porque piensa que puede tener otro significado. Era más bien, bueno, era por SpaceX, pero la verdad me hace mucha gracia Elon Musk, y como es una persona que admiro muchísimo, pues me fijo bastante en todo lo que estaba haciendo, y ha estado toda la investidura mirando los techos. Digo, este está tratando de ver algo por ahí, está planeando algo, ¿no? Bueno, pues ha hecho este guiño de exploración espacial con la intención de plantar la bandera estadounidense en Marte. A posteriori ha dicho Elon Musk que trabajará muy duro para que esto sea posible. Bueno, como ya ven, no ha habido una mención clara sobre el tema arancelario, ya que lo ha mencionado en numerosas ocasiones, pero sí que es cierto que ha mostrado una postura muy agresiva, tal y como decía Druckenmiller, es decir, esa tendencia de alcista para el dólar y de proteger América, de proteger lo nacional, pues sí que es una tendencia muy agresiva, ¿no? Un poco como decía o como sugería Druckenmiller, pero no nos ha ofrecido ningún plan en específico, lo que hace pensar que esas noticias, o de que en estos primeros 2 días no va a haber una imposición de aranceles, pues toma mayor fuerza. Algún comentario por el lado de Bloomberg decía: hoy la atención de los mercados se centra en la política arancelaria. No hubo nada realmente nuevo en ese sentido durante el discurso inaugural. Esa es una de las razones por la que el dólar está más débil y los índices están al alza. Las órdenes ejecutivas serán el próximo tema a tratar. De momento, el dólar mantiene las caídas. El dólar está cayendo un 1,3% el día de hoy, porque no ha habido ninguna aclaración sobre el dólar, y por tanto se entiende que ese memorándum que decía Wall Street Journal que se ha firmado o que se iba a firmar, pues es un poco lo que tiene vigencia. Como podemos observar, el dólar, una de las mayores caídas en la historia reciente, pero claro, porque estaba en niveles bastante elevados. Recordemos que estaba en máximos desde noviembre de 2022, recordemos que tenía una tendencia alcista bastante fuerte, y recordemos, desde mi punto de vista, no la ha perdido. Es una corrección bastante severa. ¿A qué se debe esta corrección? ¿Se debe a que no va a haber imposición de aranceles? No. Se debe a que el mercado estaba descontando de una forma muy agresiva, yo creo, que ese arancel universal. Durante las últimas semanas ha habido mucho comentario sobre los aranceles. Hemos visto un poco, los rendimientos, el dólar. Quizás los inversores han sobrereaccionado, es decir, estaban descontando que una imposición de un arancel universal iba a provocar un alza de la inflación, de ahí que las expectativas de inflación se disparasen, pero sí que es cierto que el día de hoy, o durante estas últimas sesiones, porque ya la semana pasada estábamos observando esta tendencia, ha habido un golpe de realidad, ya que los datos de inflación por ahora están dentro de ese objetivo a lograr, ¿no? Están dentro de esa desinflación que ya venimos, de esa tendencia de desinflación, mejor dicho, y el día de hoy, pues oye, hemos visto un golpe de realidad también por el lado de los aranceles. No digo que no se vayan a imponer aranceles, pero sí que es cierto que se deberán de llevar a cabo de una forma bastante gradual. Como digo, si se llevan a cabo, yo creo que será como una medida de negociación. Es decir, oye, te impongo los aranceles, o ya he anunciado que voy a imponer estos aranceles, o he amenazado con ello, y a partir de ahora negociamos para llevar a cabo o llegar a un acuerdo, ¿no? Al final, yo creo que la prioridad de Trump es que en 4 años los mercados estén mucho más arriba, en 4 años la economía sea mucho mejor, y por tanto va a hacer todo lo posible por favorecer a su industria. Trump es muy pro mercado, pero la imposición de unos aranceles universales de una forma bastante agresiva de primera sí que es cierto que podría afectar bastante a las compañías. Otro punto a tener en cuenta que creo que está afectando sobre el dólar es todo este tema de reducción del déficit. Creo que por ese lado sí que es cierto que el dólar también podría tener ciertas correcciones, y también los rendimientos, que es un poco el movimiento que estamos viendo hoy. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si lo comparamos con el euro? Fíjense, dólar-euro, pues ahora mismo prácticamente la media de 50 sesiones. Podemos observar que el índice dólar durante el año 2017, que fue el primer año de mandato de Donald Trump, podemos observar que fue a la baja. Fíjense, aquí podemos ver el año 2017 en azulito, que fue a la baja. ¿Por qué? Porque durante el año 2016, que podemos observar aquí, desde las elecciones se disparó al alza, ¿no? Es decir, un poco lo que ha ocurrido también durante este año 2024.
No sé si va a ocurrir lo mismo, pero lo que ocurrió en el año 2016 es que también el mercado descontó con anterioridad o tenía cierto miedo porque estas medidas tan agresivas por Trump podían generar inflación o podían generar cualquier tipo de expectativas sobre esto. ¿Qué pasa? Que el mes de o durante el año de diciembre, sí, perdón, durante el año 2017 hubo un poco golpe de realidad y el dólar se fue viniendo abajo porque había descontado demasiado ya. Fíjense que en 2017 se cayó un 10,17%. Si nos vamos a ver, podemos observar aquí que el dólar desde noviembre, fíjense, desde el 5 de noviembre ha llegado a ganar un 6,63%. A lo que voy, que quizás el dólar ha descontado demasiado y en el corto plazo sí que podríamos esperar, sobre todo si se llevan a cabo este tema de los aranceles de forma gradual, un poco más de corrección, incluso un poco más de fortaleza, de rebote, diría yo, por el lado del euro frente al dólar. Pero no os voy a engañar, no apostaría por el euro. Si miramos a medio y largo plazo, vamos a poner 4 años, la verdad que apostaría poco por el euro y más teniendo en cuenta frente al dólar. En el corto plazo sí que creo o pensaba que esta corrección podría llegar, sí que creo que se puede mantener lateral o incluso un poco más de corrección, pero a la mínima que haya amenazas de Donald Trump por imponer estos aranceles de una forma un poco más agresiva de lo que ya hemos visto o de lo que el mercado ha reaccionado el día de hoy, no tengan ninguna duda de que el dólar va a volver a ir al alza y lo mismo para los rendimientos. Creo que los rendimientos han tocado pico. Tengo mis dudas, la verdad. Creo que todavía hay mucha inestabilidad por todo el tema de los aranceles. Creo que rendimientos por encima del 5%, si se ven momentáneamente, va a ser eso, de forma momentánea, porque creo que van a tender al alza, perdón, a la baja. Y creo que han descontado por demás un poco todo este tema de los aranceles. Pero sí que es cierto que todavía hay mucha incertidumbre sobre la mesa. Veo complicado todo ese tema de aranceles universales y demás, pero sí que es cierto que hay mucha incertidumbre por cómo se va a llevar a cabo este tema arancelario que, como digo, va a mover y va a seguir moviendo mucho el mercado. Este vídeo está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad, poniendo el foco en los clientes. Ofrece una plataforma de negociación muy potente e intuitiva. Dispone de 8 tipos de activos y más de 30.000 productos en todo el mundo. Tarifas muy competitivas y lo más importante, transparentes. El banco está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 100.000 euros por titular. Además de todo esto, ofrece una excelente atención al cliente y un apartado de formación continua, donde yo tengo el placer de ser uno de los colaboradores frecuentes. Visita Bison Trade y recuerda que con cualquier inversión, tu dinero está en riesgo. Después de esto, vamos a hablar un poco sobre el techo de deuda, porque me parece un punto importante. Y ya comentábamos en el vídeo de ayer que había 3 factores muy positivos en el mercado. Uno, que se habían recuperado niveles de volatility tiger, que veníamos observando una amplitud bastante positiva. Otro tema, investidura de Trump y un poco cómo podría reaccionar el mercado. Y el segundo tema es la liquidez. Veníamos observando cómo durante todo este año 2025 hemos visto un aumento de liquidez bastante grande, sobre todo porque hubo un drenaje fuerte, una salida de liquidez fuerte a finales de año por ciertas tensiones, ¿no?, que veníamos comentando en detalle. Y un punto también por el que la liquidez va a ir en aumento durante las próximas semanas es el tema del techo de deuda. Fíjense, el gobierno de Estados Unidos alcanzará el techo de deuda de 36 billones de dólares el martes 21 de enero, es decir, mañana, lo que limita su capacidad para emitir nueva deuda hasta que se llegue a un acuerdo. Aunque esto no significa un impago inmediato, ya que se activarán medidas extraordinarias del Tesoro para financiar sus operaciones, incluyendo el uso de la cuenta TGA, que tiene una importancia manifiesta cuando se vacía para la liquidez del mercado, para ese aumento de reservas bancarias que ya sabemos que va muy correlacionado con los mercados. Y antes de recurrir al TGA, sí que es cierto que el Tesoro podría implementar medidas como suspender inversiones en fondos de jubilación y beneficios postales. En caso de que se apliquen más estas medidas que el drenaje o que el aumento de liquidez por el lado del Tesoro, es decir, que más dinero del Tesoro y que ese dinero vuelva un poco a las líneas, pues sí que es cierto que esto podría retrasarlo un mes o unas semanas o un mes o un par de meses. Veremos a ver cómo se da a partir de mañana y a partir de toda esta
negociación. Fíjense, el saldo actual del TGA es de 650 millones de dólares. Cuando el gobierno utiliza estos fondos, se inyecta liquidez en los mercados porque el dinero antes retenido del TGA vuelve a circular. Es decir, es dinero que está ahí aparcado y que vuelve a las líneas. En este caso, va de una forma mucho más directa para el consumidor, ¿no? Porque al final se utiliza para pagar cosas que pagaba el tesoro y que no puede, por tanto se utiliza esta cuenta. En episodios anteriores, la reducción del TGA ha coincidido con la apreciación de los activos debido a este aumento de liquidez. Fíjense que una reducción del TGA bastante fuerte ocurrió durante el año 2021, prácticamente en su totalidad, y provocó un movimiento al alza bastante fuerte. También durante el año 2023 y provocó un poco este suelo de mercado en octubre de 2022. Por tanto, oye, podríamos decir que al ser un aumento de liquidez, pues viene bastante bien para el mercado. Sin embargo, esta inyección de liquidez es temporal, ya que el TGA deberá de ser restablecido después de que se alcance un nuevo acuerdo. Pero en ese caso puede haber otro factor, como por ejemplo un aumento del balance que aumente la liquidez. Históricamente los debates han sido largos y politizados. Sí que es cierto que este año, al haber habido una barrida republicana en las últimas elecciones, pues parece que todo se aclara mucho, ¿no? Al final todos se terminarán por poner de acuerdo, pero se dice que algunos republicanos podrían usar el debate como herramienta política para destacar su postura sobre la creciente deuda, que ya sabemos que no les termina de convencer y que están apostando un poco por reducción de ese exceso de déficit que consideran. Existe una teoría marginal que sugiere que los republicanos podrían alargar las negociaciones para estimular al mercado mediante la inyección de liquidez que provoca el TGA. Veremos a ver, es poco probable, pero sí que es cierto que, oye, el uso del TGA suele beneficiar a los mercados y si quieren un inicio muy positivo de los mercados, esta inyección de liquidez podría venir muy, pero que muy bien. La reducción del TGA podría coincidir también con un aumento del uso del mecanismo del repo inverso. Este tira y afloja entre la inyección de liquidez y el drenaje, es decir, la salida hacia el repo, pues sí que es cierto que podría limitar su impacto en los mercados. Pero veremos a ver cómo se da un poco este movimiento de techo de deuda. Como siempre digo, recomiendo mucho los comentarios macroeconómicos y especialmente del tema de liquidez, tanto de la Reserva Federal como de China, de Thomas Market. Está en Twitter, así que podéis buscarlo y la verdad que recomiendo sus comentarios, estos gráficos son suyos. Conclusión, ya no solo se junta un poco esta buena amplitud, sino que también la liquidez parece que va a acompañar durante las próximas semanas debido a este hecho de deuda. Veremos a ver, como digo, estamos ante un mercado bastante volátil. Podríamos hablar de lateral, mucha inestabilidad por estas primeras medidas, sobre todo arancelarias que puede llevar a cabo Donald Trump. Por tanto, oye, esperaríamos bastante movimiento. Creo que será un año 2025 bastante movido, pero sí que es cierto que en este momento, pues oye, hay chances para ser positivo, para ser alcista en el mercado. En este momento, puede que mañana cambiemos, sobre todo si perdemos niveles, si hay alguna medida arancelaria distinta, pero sí que es cierto que en el corto plazo hay bastante inestabilidad, pero ahora mismo hay chances para ser alcista, hay chances para ser positivo o un poco más arriesgado. Si me preguntas por mi opinión, hoy que ha sido Donald Trump investido, hombre, es un hombre muy pro mercados. Yo creo que va a hacer todo lo posible porque Estados Unidos esté en 4 años mejor de lo que está ahora, tanto a nivel de mercados como a nivel de economía. Por el camino, pues oye, pensar que sus primeros años se den las noticias más negativas, como por ejemplo medidas de reducción del déficit que pueden afectar directamente al consumo, que puede venir ese sustito económico que comentaba de cara a las perspectivas para el año 2025, pues oye, yo creo que lo haría, o si fuera yo el presidente, lo trataría de hacer en los primeros años para que se llegue al final de la legislatura con un buen sabor de boca. Pero bueno, como digo, bastante inestabilidad, hay mucha incertidumbre por las primeras medidas que pueda llevar a cabo Trump. De momento parece que los aranceles se van a llevar a cabo de forma muy gradual, pero Trump puede cambiar de opinión en cualquier momento. Muchas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.